Ser podcast. Mónica García, ministra de Sanidad, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué jodienda esto de Robin, joven era. Ya. Yo soy de yo payaso. Sí, ¿no? Sí. No le voy a pedir Me que tiemblan cante. los pies. No, le voy a pedir que mejor. cante que luego esto. Ministra, ¿qué datos tiene de la evolución de la gripe en España? Bueno, pues la evolución de la gripe, estamos en una curva ascendente bastante preocupante. O sea, que va a peor esto, ¿no? Sí, bueno, estamos siguiendo más o menos el mismo patrón que el año pasado y que el año anterior en lo que a la curva se refiere. Lo que pasa es que se ha adelantado 3 semanas, ¿no? Va a peor, sí, y bueno, básicamente, como todos los años, este año hemos vuelto a insistir desde el Ministerio para que tuviéramos un protocolo común para que todos los territorios pudiéramos poner las medidas comunes, ¿no? Aragón empezó poniendo las mascarillas obligatorias en los hospitales y centros hospitalarios, ahora ha seguido Cataluña y es de sentido común, ¿no? Tenemos que decirle a la población que hemos aprendido algo de la pandemia y que hemos aprendido que nos protegemos cuando tenemos síntomas gripales y que protegemos a los demás, ¿no? El año pasado hubo 1.800 fallecidos por gripe y 3.300 fallecidos por los virus respiratorios, ¿no? Yo creo que como país nos lo tenemos que poner como reto, ¿no? Que cada vez que venga esta ola nos tenemos que cuidar y cuidar a los demás. Y además esto coincide ahora, ministra, con una huelga de médicos que estamos viviendo hoy, es el segundo día. ¿Usted comprende los motivos que han llevado a la huelga a miles, a decenas de miles de médicos? Lo comprendo perfectamente. No solo lo comprendo, yo creo que tienen razón en muchas de sus reivindicaciones. Yo he hecho guardias interminables. Yo he estado interina durante 8 años, ¿no? Terminé la residencia en el año 2004 y en el año 2013 fui fija, por fin. Yo sé lo que es que te venga un paciente cuando llevas 20 horas trabajando, cuando llevas trabajando desde las 8 de la mañana. Sé perfectamente lo que es eso. Y por eso, uno de los primeros compromisos que adquirí cuando fui ministra es hay que acabar con las guardias de 24 horas. Es mi primer compromiso. Y además ahí está la hemeroteca, ¿eh? No se puede trabajar 24 horas y luego no se puede trabajar con las condiciones laborales con las que han estado trabajando los profesionales durante estos 23 años en los que nadie ha abierto el Estatuto Marco, ¿no? Nadie se ha atrevido a abrir el Estatuto Marco. Nosotros sabíamos que era complejo, ¿eh? Sabíamos que podía ser conflictivo, por supuesto, pero tiene mucho mayor coste el no abrirlo, el no presentarlo. Nos hemos reunido 40 veces. Hemos tenido 40 reuniones con los sindicatos del ámbito, incluso con los convocantes de la huelga. Hemos escudriñado cada uno de los artículos y hemos llegado, yo creo, a los límites de las competencias y de las posibilidades de una ley nacional, ¿no? Porque las condiciones laborales, hay que recordarlo, dependen de las competencias de las comunidades autónomas. O sea, lo que se está negociando ahora, el Estatuto Marco, para que nos entendamos todos, es los mínimos que tienen que regir para los sanitarios en toda España. Y a partir de ahí, ya con cada comunidad autónoma, sus propios médicos, enfermeras y demás negocian sus condiciones. Pero hay unos mínimos, claro, que ese es el Estatuto Marco, que es lo que se está negociando ahora. Y los médicos, por ir ya paso a paso, los médicos se quejan de que los estén negociando todos juntos. Ellos quieren un Estatuto Marco propio, específico para los médicos, porque dicen nuestras condiciones de trabajo y nuestra realidad, nuestra responsabilidad, nuestra formación es muy distinta a la de los enfermeros, los celadores, y negociar todo en un Estatuto Marco no tiene sentido. Bueno, es que precisamente porque los médicos tenemos especificidades y tenemos un trabajo con sus particularidades, hay un capítulo dentro del Estatuto Marco que es exclusivo para los médicos. O sea, el Estatuto propio cabe dentro del Estatuto Marco general y se negocia con los sindicatos más representativos, entre los cuales ahí está el sindicato médico, está el sindicato de enfermeras, pero están también los otros sindicatos que también representan a los médicos, ¿eh? UGT, comisiones, CESIF, también son representantes de los médicos. Y claro, ese estatuto propio que demandan cabe dentro del Estatuto General, porque el Estatuto General de lo que habla es de los deberes y los derechos de todos los profesionales del sistema sanitario. Y además hace una excepción en los deberes y los derechos de los profesionales sanitarios, de los médicos, cuyas condiciones laborales yo estoy de acuerdo en que han sido maltratadas durante 20 años y mucho más después de la sensación que nos ha quedado después de la pandemia, ¿no? Esa frustración por no haber visto esas condiciones laborales mejoradas, ese malestar, yo me veo representada en ese malestar perfectamente. Por eso creo que tenemos una herramienta que es ahora mismo es una oportunidad para cambiar esos mínimos que decías. Si nosotros mañana aprobáramos este Estatuto Marco que fuera perfecto, con todas las líneas, que por cierto, todas las reivindicaciones
que dependen de mí, que dependen del Ministerio, están dentro del Estatuto Marco. Se han reducido las guardias de 24 a 17 horas. Luego, cada servicio puede elegir si quiere trabajar a turnos o a guardias de 10, de 12 o de 17 horas. Pero se ha limitado, ya no va a haber más guardias de 24 horas. Guardias de 17 ¿Los fines horas. de semana tampoco? Los fines de semana solo si alguien las pide voluntariamente. Porque es que hay gente, hay servicios, aquí la casuística es muy florida y hay servicios que nos han demandado trabajar 24 horas. Por ejemplo, los profesionales que trabajan en la hospitalaria, en las ambulancias, trabajan 24 horas. Y nos han dicho, no nos reduzcáis a 17, ¿vale? Solo si voluntariamente tú quieres trabajar 24, trabajas. Pero si no, nadie te obliga. Nunca más 24 horas. ¿Podría ser el sistema de guardias voluntario al 100%? Han estado antes aquí en Hora 25 a las 9:30 los representantes sindicales que convocan la huelga de estos días y nos dicen, joder, ¿y por qué no hacemos como otros países de nuestro entorno en el que hacer guardias sea voluntario? No hay ningún país de nuestro entorno que tenga las guardias voluntarias. Lo siento. No es verdad. Nosotros nos hemos reunido con la OMS Europa, con el resto de países, para ver cuáles serán sus marcos jurídicos, ¿vale? Son muy variados y muy variopintos, porque hay una cosa que es una ventaja, que yo considero que es una ventaja, que tenemos en España, y es que nosotros somos servidores públicos. En el resto de España no son servidores públicos, no son funcionarios, ¿vale? Somos servidores públicos que somos estatutarios. Cuando hablamos de guardias, lo que hablamos es la atención a la urgencia y a la emergencia. Las tardes, las noches y los fines de semana. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que determinadas profesiones, como policías, como bomberos y como sanitarios, podemos organizarnos como queramos, con guardias o con turnos, pero nunca podemos dejar desasistida a la población por las noches y los fines de semana. Nunca podemos dejar desasistida a la población, porque aquí es un juego a tres bandas. Está las administraciones, ¿vale?, que sobre todo son las administraciones de las comunidades autónomas, los profesionales y los pacientes. Y a los pacientes les tienes que asegurar que el fin de semana hay alguien que hace esa guardia, ¿no? Pondríamos en jaque a los jefes de servicio si les decimos, no, ya veremos si alguien quiere o no quiere hacer la guardia. Ellos lo que nos han dicho es, si nos pagaran más las horas de guardia, la gente se pegaría por hacer guardia. Habría muchos voluntarios para hacer guardias. Lo que pasa es que nos pagan muy mal las horas de guardia. Bueno, ahí sí que también hay mucha variabilidad entre las comunidades. Por eso es una competencia de las comunidades. Por eso nosotros no podemos en el Estatuto Marco invadir competencias. La hora de guardia es muy dispar entre unas comunidades a otras. De hecho, hay comunidades que pagan el doble que otras comunidades, ¿no? Eso es parte de la negociación que tienen que hacer los sindicatos con las diferentes comunidades. Y esa es la parte que nosotros no podemos invadir esa competencia. Además, quiero decir, en el momento en el que nosotros pusiéramos la invasión de las competencias de las comunidades autónomas, eso sería llevarían al Tribunal Constitucional. Ya está, no podríamos sacarlo, ¿no? Entonces, lo que sí que nosotros hemos dejado claro es hasta dónde podemos llegar, hasta las líneas del máximo de esos mínimos que van a ser legales, ¿no? No vas a poder hacer guardias de 24, no vas a hacer más guardias. Si no quieres, no vas a volver a hacer guardias de 24 horas. Vas a hacer OPEs cada 2 años. Eso significa que se te va a regularizar la situación, ¿no? No vas a ser precario nunca más, como yo he tenido compañeros 10, 15 años, como he estado yo 8 años siendo interina. Eso no va a ocurrir nunca más. Vas a tener la investigación, la formación y la docencia, que son parte intrínseca a nuestra práctica médica, va a estar dentro de la jornada laboral. Esto no ha estado nunca. Son todo mejoras, pero yo no me puedo meter en las mejoras que tienen que hacer las comunidades autónomas. Ministra, pero si son todo mejoras, ¿cómo puede ser que todos los sindicatos estén ahora mismo en contra? Bueno, porque yo sí que creo que reproducen el malestar. Yo sí que creo que hay un malestar de los propios profesionales que están agotados después de la pandemia, que están frustrados porque no se ha visto cómo se han mejorado esas condiciones y que llevamos arrastrando esa precariedad desde hace mucho tiempo. Y yo no le pido a esos profesionales agotados, frustrados y maltratados que tengan que distinguir competencias, pero yo sí las distingo. Los sindicatos también las distinguen, también saben hasta dónde podemos llegar. Quiero decir, cuando hablamos de retribuciones, las retribuciones eso son de las comunidades. Bueno, es tan fácil como ver cuál es el sello que hay en la nómina, ¿no? Si en tu servicio faltan profesionales, tienes que ir a preguntárselo a la comunidad. Si tú estás haciendo 8 guardias al mes, te falta plantilla. Si estás cobrando menos que la comunidad de al lado, te faltan recursos. Sí, pero hay cosas, por ejemplo, nos decían, yo en horas acumuladas en guardias tengo sumados como 4 o 5 años laborales. ¿Eso no se me puede computar para adelantar la jubilación, por ejemplo? Eso no depende de las comunidades autónomas.
Claro, tampoco depende del Ministerio de Sanidad. Pero sí del de Seguridad Social. No, tampoco, porque es que ahí hay una confusión. Los años de jubilación se alcanzan por años trabajados, por días trabajados, no por horas trabajadas. Porque si no, una persona que trabajara en 2 sitios, ¿no?, en la pública y en la privada, se jubilaría antes, ¿no? Y eso no sucede así. Claro, pero estamos hablando de gente que ha trabajado muchísimas más horas que el resto de los mortales. Claro, si le sumamos pero todas las guardias. Claro, pero por eso mismo este Estatuto Marco pone límites a las horas que estás de guardia, a las guardias que puedes hacer al mes, no solamente de los profesionales, también de los MIR, que este Estatuto Marco también se mete en decir, los MIR no pueden ser usados como manos de obra barata, nunca más, ¿vale? Como mucho pueden hacer una guardia a la semana. Hay límites. Europa pone un límite de 48 horas a la semana como máximo. Nosotros lo bajamos a 45. Es más, haciendo cálculos, hay semanas que habrá profesionales que puedan trabajar esas 45 y habrá otras semanas que trabajen 35, 38, porque es muy variable. No es lo mismo tener una guardia entre semana. Si tú tienes una guardia un martes y libras la mañana anterior y la mañana siguiente, trabajas 38 horas. Claro, el problema es que tenemos que cubrir los fines de semana también. Entonces, es verdad que los fines de semana son horas extra, que también se pagan extra, que cotizan también, por supuesto. Y entonces, claro, hay que cubrir las 24/7, 365, ¿no? Y entonces, eso es lo que nos hace hacer. Joder, pero ¿no se puede montar un sistema con contrataciones específicas para esos turnos? Hay que decir, yo no quiero frivolizar, pero en la radio también cubrimos 24/7 y hay gente contratada específicamente para estar aquí a las 4 de la mañana o el sábado a las 5 de la tarde. No, porque entonces tendrías gente, por ejemplo, yo como anestesista, ¿no? O un cirujano, tendrías un cirujano que solo está de guardia, ¿no? Estaría contratado de guardia. O sea, solo hace los fines de semana, por ejemplo. Solo hace los fines de semana, lo cual le impediría, por ejemplo, hacer toda la programación, toda la cirugía programada. Yo no sabría hacer o no aprendería, no acabaría haciendo, no podría hacer una consulta, por ejemplo, ¿no? Un neurólogo tiene que pasar su consulta y luego tiene que atender los ictus de urgencia. Quiero decir, es que tenemos a nuestros pacientes. Lo que nos diferencia de otros profesionales es que tenemos a nuestros pacientes. Y nuestros pacientes tienen sus condiciones normales, por decirlo de alguna manera, sus cirugías programadas, pero también tienen sus cirugías de urgencia, ¿no? Entonces, bueno, la única solución, y que la damos también en el Estatuto Marco, es que tú puedes elegir. ¿Quieres trabajar por turnos? ¿Quieres trabajar como trabajan en las ambulancias? Por turnos, ¿no? Trabajar los turnos como pueden trabajar las enfermeras, puedes elegirlo. ¿Quieres trabajar en guardias de 12 horas? Puedes. El máximo son 17, eso es lo único que ponemos. Y el máximo, nosotros hacemos una especie como de tabú de las cosas que no puede hacer una administración. Ahora bien, para que eso se cumpla, la comunidad autónoma tiene que contratar personal, por supuesto. Y de hecho hay un artículo en el que obligamos a las comunidades autónomas a contratar plantilla para que eso se pueda cumplir. Mañana, dentro de esta negociación, han convocado de nuevo a los sindicatos. ¿Va a ir usted a esa reunión? Bueno, pues yo he ido en las últimas reuniones que he estado con este sindicato convocante, he estado en las 3 últimas, hemos estado igual 15 horas negociando con ellos y hemos llegado a entendimientos, ¿eh? Aunque luego no hayan desconvocado la huelga, hemos llegado a entendimientos y hemos llegado... Tienen 3 demandas. Una es las de las guardias voluntarias, que ellos mismos han entendido, bueno, pues que nosotros no ponemos que sean obligatorias, porque los profesionales pueden trabajar a turnos, si quieren, si tienen la plantilla necesaria, que se la tiene que dotar la comunidad autónoma. Las guardias voluntarias, ellos entienden que no. Las guardias ni son obligatorias, ni son voluntarias, ¿vale? Hay que cubrir, hay que atender a los pacientes. La otra reivindicación es la de tener una mesa específica. Para médicos. No. Claro, pero es que nosotros nos tenemos que deber a las elecciones sindicales. Quiero decir, les hemos dado una solución, que es a partir de la mesa general se pueden crear mesas sectoriales. Eso nos lo permite la EBEP, ¿vale? Y es más, la LOPS, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, también dice que puede haber foros que no son vinculantes, pero foros en los que las comunidades, que son con las que al final van a negociar, ellos pueden decir, yo voy a hacer una mesa solo de médicos para negociar las guardias o para negociar la hora de guardia. Eso se puede hacer. Es más, está en el EBEP, está en la LOPS y está en la Ley de Cohesión y Calidad. Pero yo no puedo alterar la ley de la... yo a la mesa a la que llego, no... Yeah. Esto es como el Congreso. Tú llegas al Congreso... No eliges quién está, lo eligen los votantes. Yeah. Y la tercera reivindicación, que es esa, la del estatuto propio, que yo creo que incluso los propios sindicatos han entendido que, bueno, que tener un capítulo dentro del estatuto general es
Si lo hubiesen entendido todo, ministra, no habría huelga. Es que aquí hay algo que no me cuadra. Bueno, porque yo vuelvo a insistir, yo creo que hay muchos malestares que los tiene que la llave de esos malestares, que son reales. O sea, si mañana aprobamos este estatuto marco, perfecto, 100% de acuerdo, al día siguiente estos mismos profesionales tienen que ir a demandarle a las comunidades autónomas que esas condiciones laborales se cumplan. Una cuestión que sí depende del gobierno central. Hay en torno a 1.000 médicos que tenían que haberse jubilado en su día, pero que por la falta de médicos de atención primaria y pediatras han seguido trabajando unos años. Durante los últimos 3 años ha sido así, pero ahora esos médicos que están trabajando dentro de algo que se llama la jubilación activa, ven que no se prorroga esa medida y el 28 de diciembre se van a la calle, o sea, se jubilan a la fuerza, digamos, y es gente que tiene unos cupos que está atendiendo a miles y miles de pacientes. ¿Qué va a pasar con esos médicos? ¿Van a prorrogar la jubilación activa? Sí, van a prorrogar la jubilación activa. Es una medida que no solo depende del Ministerio de Sanidad, que también depende del Ministerio de Seguridad Social, porque se les ha propuesto a los médicos, sobre todo a los médicos de atención primaria, que hagan una jubilación parcial, pero que sigan en activo, de tal manera que cobran de la Seguridad Social, cobran una jubilación y además cobran de lo asistencial, ¿no? Pueden seguir manteniendo su asistencia sanitaria, ¿no? su profesión, y además tienen ese complemento de la jubilación que, insisto, es de Seguridad Social. Es verdad que tenemos de plazo hasta diciembre. 28 de diciembre. Nosotros lo hemos puesto en marcha y esperamos, por supuesto, que se mantenga, porque esta es una medida que se puso hace 2 o 3 años para paliar ese déficit de profesionales, sobre todo en atención primaria, ¿no? O sea, que es una más de tantas medidas que hemos estado poniendo, como aumentar las plazas MIR, aumentar la formación sanitaria especializada, aumentar las plazas de medicina de familia y ofrecer a los profesionales que puedan prorrogar. Pero quedan 18 días, ministra, quiero decir, esto para la planificación de cupos, de turnos, de todo esto. Un Cristo, que a 18 días no esté prorrogada la jubilación activa. O sea, usted se compromete que haya esa prórroga. Yo me comprometo. Vale. Sí. En la parte que me corresponde. Porque hay otra que es Seguridad Social. Pero está también comprometida. Vale. Y esto se va a hacer. Sí. Ya. Vale, perfecto. Claramente. Hoy hemos conocido el caso de un donante masivo de semen en un banco de esperma de Dinamarca cuyo semen tenía un gen cancerígeno y que han nacido bebés por toda Europa con ese gen, y algunos de ellos han enfermado. En España, ¿ustedes tienen constancia de cuántos bebés hay con ese gen? ¿Hay algún tipo de seguimiento de este caso? Bueno, pues fíjate que esto hasta el año 2015 no estaba regulado, ¿no? Nosotros ya tenemos esa regulación, y el año pasado en el Consejo Europeo salió este tema. Bueno, lo llevó Dinamarca en concreto, lo llevó como un asunto, como un punto del orden del día. Están los daneses para hablar después de esto, ¿no? Bueno, claro, porque se habían dado cuenta de, ¿no? Este donante creo que tenía, no sé si son 200 o 300 y pico, hijos, ¿no? Sí, una salvajada. Y entonces, bueno, claro, nos estudiamos el caso porque nos llamó la atención que se llevara un caso tan concreto para regular los posibles hijos que puedan tener los donantes de esperma, ¿no? Esto, por suerte, en España lo tenemos ya regulado y no se permite que se tengan más de 6. Joder, pero han nacido 10 en España. Pero que algo ha fallado. Claro, pero esto es previo a la regulación. Previo, sí. Vale. Hoy ha estado aquí en la SER, en la Ventana de Madrid, la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, que ha negado que haya habido irregularidades en el Hospital de Torrejón, a pesar de esos audios que publicó El País, que escuchamos todos, en los que el CEO de la empresa que gestiona ese hospital, Rivera Salud, les daba indicaciones claras a sus altos mandos en el hospital de que tenían que rechazar pacientes poco rentables o tenían que aumentar las listas de espera para ganar más dinero. Bueno, pues la consejera de Salud, el gran argumento ha sido que no fueron órdenes del CEO de Rivera Salud, que fue un comentario. Escuchen. El audio expresa una voluntad de lo que esa persona estaba compartiendo en una reunión interna de lo que quería hacer, y es lamentable, intolerable y reprobable lo que ha dicho ese CEO, pero no ha dado la orden. Era un comentario, pero esa orden no se dio ni se ejecutó, según lo que dicen, pero yo voy a seguir vigilante con todo mi equipo. No había orden. Bueno, es que la consejera Fátima Matute, ¿no?, que todos sabemos también además que viene del Grupo Quirón, no es que vea una regularidad. Es que este es el modus operandi del Partido Popular en Madrid. Este es el modus operandi no solamente de Torrejón, es el modus operandi de Quirón.
La consejera solo tiene que ver sus memorias, las memorias del SERMAS. Por cierto, estos flujos de pacientes el año pasado se les olvidó publicarlos, pero en los del año 2023 la consejera puede estar vigilante. Lo primero que tiene que vigilar es el flujo de pacientes y puede ver cómo hospitales que son los buque insignia de nuestra sanidad pública, como puede ser La Paz, que es un hospital que siempre sale el primero en los rankings de los mejores hospitales de España. La Paz pierde 50.000 pacientes. El 12 de octubre pierde 25.000, el Clínico pierde otros 30.000, el Ramón y Cajal pierde otros 30.000 y casualmente los gana Torrejón, gana 25.000, que es un hospital pequeño, es un hospital que llamamos terciario secundario, ¿vale? Los grandes son terciarios. Y ¿quién gana también? Gana Quirón. Gana el Hospital de Villalba, que es un hospital también pequeñito que está en la sierra, gana 25.000 pacientes, y la Fundación Jiménez Díaz, que es su buque insignia, gana 85.000. Este flujo de pacientes existe. ¿Usted cree que hay una operación deliberada para sacar pacientes de los hospitales 100% públicos y llevarlos a hospitales públicos de gestión privada para que esas empresas de gestión privada se lucren? O sea, ¿hay en los poderes públicos alguien que está tomando y ejecutando esa decisión? Yo esto lo llevé a la Fiscalía hace muchos años, en el año, si no recuerdo mal, el año 2018. Porque salían una serie en el anteproyecto de ley, por ejemplo, de la Cámara de Cuentas, que luego es una parte que se eliminó, salía no solamente este flujo de pacientes, sino que salía también que esos pacientes, que por cierto son pacientes con patologías menores, no salían más caros, y que, pues había una maquinaria sofisticada para que esas listas de espera, que es el caladero de donde pescan estas empresas, se convirtieran en lugares donde estas empresas captan pacientes de fuera de su área. Ellos tienen los pacientes de su área y los pacientes de fuera de su área. Y por los que cobran más son por los pacientes de fuera de su área. Siempre patologías menores, ¿eh? Quiero decir, siempre primeras consultas, ¿no? No hablamos de sucesivas y de seguimiento, siempre procedimientos menores como puede ser una hernia, una catarata, una prótesis de cadera, de rodilla, ¿no? Procedimientos que no verás ahí por ejemplo un neonato, ¿no? Que vaya de un hospital público a uno privado, no verás un trasplante, no verás tampoco un quemado, claro, no verás. De hecho, nosotros acabamos de sacar un informe como esas patologías las cubre 100% la pública. Entonces, claro que hay un flujo de pacientes. Yo tengo que recordar que en los últimos 5 años la señora Ayuso le ha dado al Grupo Quirón 5.000 millones y tengo que recordar que 5.000 millones es la mitad del presupuesto en sanidad de un año entero. La mitad del presupuesto de toda la sanidad de Madrid se lo ha llevado Quirón en los últimos 5 años. Y también tengo que recordar a un CEO, un consejero delegado de Fresenius cuando compró Quirón, hace ya unos años, cuando lo compró y dijo a sus accionistas, no os lo vais a creer, pero el filón, dicho en alemán, el filón está en la sanidad pública. O sea, Quirón tiene una parte privada y una pública, el filón está en la sanidad pública. Claro que esto ocurre. La consejera solo tiene que mirar sus memorias y solo tiene que ir a su consejería para ver cuál es ese flujo de dinero y cuál es ese flujo de pacientes. Nosotros hemos pedido toda la información, porque todo esto tiene que ir acompañado de convalidaciones de gasto y de modificaciones presupuestarias, porque esos 5.000 millones no aparecen de la nada. Por ejemplo, cuando hubo una transferencia de dinero durante la COVID, ¿no? Del Estado a las comunidades, de los 3.000 millones que llegaron a la Comunidad de Madrid, 1.300 se fueron a pagar las deudas de Quirón. Así. Claro que existe este flujo de dinero y de pacientes. Ministra, ¿usted aspira a ser candidata de Más Madrid en las próximas autonómicas? Yo aspiro a, lo primero, terminar este estatuto marco, poder mejorar las condiciones de los profesionales a partir del estatuto marco. A partir de ahí, insisto, hay que negociar con todas y cada una de las comunidades autónomas. Aspiro a sacar todas las leyes que van a ser transformadoras de nuestro Sistema Nacional de Salud, la ley de medicamentos, la ley de universalidad. Aspiro a dejar este ministerio muchísimo mejor de lo que me lo encontré cuando llegué. ¿Y eso es lo que aspiro. ¿Ser candidata? Y después Dios proveerá. A Emilio Delgado ya le ha prohibido Dios. Ha dicho ya que su intención es pelear la candidatura. Me parece muy bien. ¿Le parece un buen candidato? Emilio Delgado es muy buen compañero, es amigo mío, compañero de toda la vida, tiene todo el derecho a expresar y a decir lo que él opina y, bueno, pues decidiremos en Más Madrid, como hacemos siempre, de manera transparente, de manera amigable, de manera fraterna, quién es el mejor candidato para el año 2027.
Mónica García, ministra, muchísimas gracias. Buenas noches. Un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.